Se me estaba pasando. Ahora sí. Entonces, obviamente, ahorita nada más va a ser así una parte, pues de la parte de la teoría, nada más para que tengan una idea de dónde viene. Ahora, la parte más importante, como les comentaba, pues es la práctica. Entonces se deben de conjuntar dos cosas. Se debe de conjuntar el entendimiento del concepto como tal, es decir, de dónde se establecen las herramientas matemáticas y físicas, los principios que estamos utilizando. Y a veces esa parte de la comprensión pues puede ir en dos sentidos. Uno es en la parte de la revisión teórica. Hay quien sí lo puede asimilar de esa manera. Y hay quienes requerimos pues de la parte también del desarrollo práctico. Entonces generalmente ya cuando uno tiene la necesidad, pues lo que hace es que lo va combinando. Entonces, pues básicamente para que podamos establecer nuestra herramienta matemática que vamos a utilizar, si se acuerdan lo que habíamos establecido, o hasta donde nos quedamos, así que quedó explicado como que de una manera muy a grosso modo, por eso es que a lo mejor todavía no queda muy claro, fue que nosotros establecíamos propiedades de posición y para eso determinamos un vector. Entonces, en este no hay problema, porque simplemente es algo, un aspecto que ya estamos acostumbrados, que mediante una combinación lineal de lo que serían propiedades físicas que serían de distancia sobre ejes linealmente independientes, podríamos describir el estado de posición de un punto, y ese punto pues, puede estar asociado a un cuerpo o a un sistema de referencia. Ahora, ¿por qué utilizamos sistemas de referencia? Porque nos ayudan a describir características que van a estar presentes en los cuerpos rígidos. Entonces, las principales características que nosotros vamos a empezar a trabajar y a modelar para los cuerpos rígidos van a ser su posición y su orientación de ciertas partículas que los componen. Ahora, aquí el detalle que luego es bastante confuso es cómo vamos a describir lo que sería la orientación. Entonces es más o menos como quedó la clase pasada, donde lo que nosotros hacíamos es que, entendíamos, es que cada uno de los vectores que conforma cada base que nosotros vamos a proponer son vectores que son, aparte de ser linealmente independientes, son vectores libres. Entonces, la definición de vector libre lo que nos dice es que son vectores que tienen propiedades y direcciones que van a permanecer fijas en el espacio y que de esos efectos pueden ser trasladados a cualquier otro lugar sin que se vean modificados. Entonces, aquí yo estoy planteando un sistema de referencia ahí, ya para que lo podamos generalizar. Y lo que nosotros vamos a querer va a ser describir la orientación de este sistema de referencia J. Ahora, otra cosa, lo que vimos es que si queremos obtener o vamos a describir la orientación, tenemos que utilizar, cuando menos como ayuda, lo que serían estas direcciones de los vectores. Entonces lo que hacíamos es que para facilitar esa comprensión, es que podemos trasladar este sistema de referencia de tal manera que el origen de este sistema y el origen de este otro coincidan. El hacer que coincidan, lo que nos va a facilitar es que la orientación de este sistema de referencia se pueda descomponer en orientaciones referidas con respecto a cada uno de los ejes de mi sistema y con ello establecer una orientación que se va a componer de tres elementos. Entonces, la clase pasada, en el ejemplo que yo les puse del eslabón, ahí pues estaba puesta como un ejercicio. A lo mejor no fue muy claro. Ahora lo que voy a buscar hacer en este caso es plantearlo de manera general para cada una de estas orientaciones. Ahora, eh, estas orientaciones, como tal, las íbamos a descomponer utilizando lo que sería el producto punto entre dos vectores. Porque el producto punto lo que nos está asociando es la magnitud de los vectores
el ángulo que hay entre ellos, expresado en coseno, y lo fuimos haciendo, o lo vamos a representar en esta transformación general. Entonces, generalmente luego voy a estar hablando y les voy a decir transformación. Entonces ahí hay que entender que una transformación, o la mayoría de ya mm, pues digamos de otras asignaturas como lo que es robótica, control, lo que manejan como transformación, prácticamente estamos hablando de matrices. Entonces, ¿cuál es el objetivo de establecer esa transformación? Pues el que todos los elementos o todas las direcciones que componen a estos sistemas de referencia queden proyectados sobre los ejes del sistema anterior. Con un detalle: para poder establecer esta orientación en general, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer primero por cada uno de los ejes. Vamos a describir cada una de estas diferencias de orientación. Entonces, aquí está el detalle. Bueno, lo iba a modificar, pero no. Nada más los cambio. En la convención que vamos a utilizar, la primera orientación que se establece, o que ustedes han manejado en otras asignaturas como en mecanismos, que se trabaja en el plano, generalmente la descripción de los movimientos de los cuerpos o de las partículas se describen sobre el plano XY. Eso significa que todas las orientaciones están referidas al eje Z. Entonces, en este caso, la convención que vamos a utilizar en el sentido de nombrar a los ángulos va a corresponder a la página 47-49 del libro de Craig, donde el ángulo de orientación de giro asociado a la rotación sobre el eje Z va a estar asociado con lo que sería la letra gamma. En algunos casos, algunos autores lo manejan con diferentes letras o utilizan diferentes tipos de orientaciones. Eso trae diversas consecuencias, pero nosotros sí lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, y sí tiene una razón entendible. Porque la orientación de referencia inicial, como ya se los he comentado, en cualquier aspecto de ingeniería, ya sea en la parte de planos, en la medición de ángulos, en la parte de referencia, siempre se empieza por el eje X. Entonces, por eso es que la rotación sobre el eje X le corresponde a la letra alfa. Sobre Y, que sería el siguiente ángulo, sería beta. Y Z sería como que la tercera orientación en describir. Entonces, por eso es que tenemos aquí asociado gamma. Entonces, cada una de estas orientaciones también están describiendo giros de estos sistemas que se encuentran sobre un plano. En este caso, si giramos sobre Z, los vectores X, Y Y, perdón, XJ y YJ están girando sobre el plano XY del sistema Y. En el caso del giro del sistema Y, los ejes ZJ y ZY están girando sobre el plano XZ de Y. Y en el caso de la rotación con respecto a X, lo que es Y y Z giran sobre el plano de Y sobre Y. De Y sobre Z, perdón. Es que lo voy a ocupar. Ahorita se los paso. Entonces, ahorita sí. No sé si se entendió vamos a trabajar esta parte. O cómo se trabaja. No hay problema. Si quieren que lo vuelva a explicar, pero creo que lo explique sin trabarme, lo puedo volver a hacer. Con toda confianza. Bueno, entonces, ahora vamos al aspecto práctico. Lo que vimos la sesión pasada, o lo que mostré, es que para describir o plantear cada una de las matrices de rotación, lo que hacíamos es que
cada uno de estos productos punto en realidad corresponde a su proyección. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos proyectando XJ sobre XY y directamente el ángulo que hay entre ellos es el coseno de alfa. Como estas magnitudes o estos vectores que conforman esas bases son vectores unitarios, pues la magnitud de ambos vectores son equivalentes a 1. Por eso es que aquí este coseno me queda aquí y este directamente lo puedo sustituir aquí, como el coseno. Ahora, en este caso lo que estamos haciendo es que estamos proyectando YJ sobre XY, que sería este cachito, este que tenemos aquí en azul. Y esta proyección queda en el sentido negativo. Además, lo que está pasando es que el ángulo que tenemos acá es el complementario a alfa. Entonces, como es el ángulo complementario, su equivalente sería el seno. Entonces es por eso que aquí tenemos, o mejor dicho, directamente yo ya estoy poniendo el seno. Y el valor de esta proyección está en el sentido negativo de XY. Por eso es que aquí ya lleva el signo negativo. Entonces esa proyección vale menos el seno de alfa. Ahora si proyectamos ZJ, que sería este, sobre X, lo que estamos viendo es que son perpendiculares entre sí. Es decir, que el ángulo que forman entre ellos es pi medios, 90 grados. Entonces el coseno de pi medios a que es igual. Bueno, es igual a 0. Si fuera el seno, sería igual a 1. Pero aquí todo lo que estamos manejando en el producto punto pues, son cosenos. Entonces significa que este vale 0. Ahora, en este caso lo que nos dice es que estamos proyectando a XJ sobre XY. Y pasa lo mismo de la proyección que teníamos acá. Es la proyección complementaria, que sería este pedazo. Este que tenemos acá. Entonces, este cacho es la proyección, pero está con la proyección complementaria. Entonces, la proyección complementaria es el seno y queda directamente sobre lo que sería y en el sentido positivo. Es por eso que este elemento es seno de alfa directamente. Aquí estamos proyectando YJ sobre YI, que sería este, sobre este, que sería este cachito que tenemos acá. Entonces directamente la proyección nos queda como las magnitudes de estos dos vectores, que son unitarios, son 1 por 1, por el ángulo del coseno del ángulo que hay aquí, que sería el coseno de alfa. Entonces aquí iría coseno de alfa. Y aquí estamos proyectando ZJ sobre YI. Y es este, perdón. Entonces aquí lo que está pasando es que estos dos, igual, el ángulo que hay entre ellos es pi medios, 90 grados. Entonces el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces por eso es que este queda igual a 0. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Ahora estamos proyectando XJ sobre ZI. Entonces igual el ángulo que hay entre estos dos es pi medios, es 0. Por eso el coseno es 0. Aquí igual proyectamos y sobre zi. El ángulo que hay entre estos dos vectores es pi medios. Entonces es por eso que el coseno de estos dos vale 0. Y aquí lo que tenemos es que estamos proyectando zi sobre zj. Y el ángulo que hay entre ellos es igual a 0 porque mantiene la misma dirección. Es por eso que aquí lo que tenemos es 1 por 1 por 1. Eso es igual a 1. Entonces es así como se van formando las transformaciones de rotación. Se manejan como rotaciones, pero en realidad lo que nos están indicando son cómo se proyectan las direcciones de un sistema de referencia siguiente sobre un sistema de referencia anterior. Entonces en este caso nuestro sistema de referencia siguiente es J y nuestro sistema anterior al cual estamos proyectando estas direcciones es sobre el sistema I. ¿Entendió? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Más o menos. Todo bien, profe. Ok. Entonces, esto mismo
se hace para cada uno de los ejes. Entonces igual, aquí lo que ustedes tienen es, y se dan cuenta, el planteamiento de las proyecciones no cambia. Lo único que va a cambiar es la parte de referencia y nos va a dar estas proyecciones, cosenos y senos, asociadas directamente al giro de z y en este caso de z y de x. J sobre el plano de x y z de y. Entonces, aquí pues ya no creo que sea tan... Ya no convenga a lo mejor explicar. Pero algo que sí va a pasar es que, si se dan cuenta, lo que vamos a encontrar en la diagonal principal es que estamos proyectando directamente los ejes x sobre x, los y sobre y los z sobre z. Entonces, en los casos donde nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos como referencia el eje de rotación, o sea, el pivote, lo que nosotros vamos a encontrar es que sobre este pivote, en este caso es sobre y, la proyección de y sobre y, siempre vamos a tener asociado el 1. Y el renglón y la columna, que van a estar asociados al pivote, van a tener elementos nulos. Es decir, las proyecciones en este caso serían de y sobre, no, de x sobre y, de xj sobre x sobre y, eh, son iguales a 0 porque en este caso vamos a permanecer perpendiculares. Entonces, eso se va a ver apreciado así. Otra cosa que va a pasar en las matrices de rotación es que en su diagonal principal, siempre como son las proyecciones que están directamente, son las proyecciones directamente entre los eh, ejes que comparten las mismas etiquetas, es decir, x, y y z, siempre vamos a tener la parte que se llama coseno. Y en los demás elementos vamos a tener las proyecciones complementarias que van a ser los senos. Lo único que va a cambiar en este sentido va a ser el signo de una de las proyecciones. Entonces, en el caso de que la que estuvimos viendo, que era z, el signo negativo queda arriba. Cuando nosotros manejamos con y, el signo queda abajo. Y cuando nosotros calculamos las proyecciones, cuando giramos con respecto a x, las proyecciones quedan el sentido negativo va a quedar arriba. Y lo que pasa es que aquí estoy viendo que aquí no los modifiqué. Aquí los tengo todavía como gamma, pero estos deberían ser alfa. Y sí, no modifiqué muchas cosas aquí. Entonces, esta lámina déjenla arreglo. Y ya se las pongo corregida. Ya para subírselas dentro de los apuntes. Entonces nada más dejen modificar esta parte aquí. Para no tardarme tanto, porque si los modifico de esa lámina, me voy a tardar. Entonces aquí está. Entonces, de aquí, ya lo que obtenemos con estas, se dan cuenta, lo que pasó es que tuvimos que definir tres herramientas, tres matrices de rotación que nos estén ayudando a describir la orientación de un sistema de referencia. Ahora, significa que cada una de estas nos está describiendo una parte de la orientación. Para describir la orientación completa, lo que nosotros tendríamos que hacer es que tendríamos que tomar estas matrices y multiplicarlas entre sí. Entonces, aquí también un detalle importante es que vamos a mantener un orden de la multiplicación de estas matrices. Ahora, no es porque si multiplicamos en un distinto orden nos vaya a dar un resultado distinto en términos de las proyecciones. En realidad
no se va a modificar nada, digamos de manera sustancial, pero lo que sí va a modificarse, si no tenemos un determinado orden, al multiplicar estas matrices, va a ser el resultado de la matriz de rotación en general que vamos a obtener. Eso sí se va a ver modificado por la manera en que los programas o las maneras en que nosotros podemos reducir las ecuaciones de acuerdo a las propiedades y simplificarlas. Entonces siempre vamos a seguir este orden. Multiplicamos primero por z, después por y. No, primero por x, por y y por z. Entonces mantenemos este orden y lo que vamos a trabajar sería esta matriz de rotación en general. Ahora es muy grande. Lo que va a pasar es que cuando nosotros le apliquemos a un cuerpo que esté en el espacio, lo vamos a restringir cinemáticamente. De tal manera que este cuerpo no va a rotar sobre estos tres ejes posibles, solo va a rotar sobre uno. Eso es una gran ventaja porque entonces esta matriz, lo que va a pasar es que se va a hacer más manejable. Pero es conveniente tener esta matriz completa porque la podemos programar en una función y dependiendo de cómo estemos definiendo nuestra cadena cinemática, simplemente le damos un valor a cada uno al ángulo que está asociado a nuestra rotación y los demás sabemos que van a ser rotaciones iguales a 0. Entonces en automático pues eso se va a simplificar. Ahora, lo que sigue es que nosotros vamos a tomar esta matriz de rotación en general y vamos a crear nuestro vector de posición para describir a este sistema de referencia y lo vamos a juntar en lo que se llamaría o lo que se denomina una transformación homogénea y están denominadas por una letra T. Lo que nos dice esta transformación es que estamos proyectando propiedades de posición y de orientación de un sistema J sobre un sistema I. Ahora, para que esto lo podamos hacer manejable, hay que agregarle términos a esta matriz. Entonces lo que le vamos a agregar es un vector, en este caso es un vector nulo, que se llama el vector de proyección. O el vector de... y ahorita me acuerdo. Y un factor de escala. Este es el vector de perspectiva, ya me acordé. Ahora, no necesariamente cuando se definen estas transformaciones, este va a ser un vector nulo. Disculpen, es que estornudé. Ya. Entonces, lo que les comentaba. Está nada más aquí. Entonces, aquí esta matriz, las matrices de rotación. Esta va a ser una matriz de rotación de 3×3. El vector de posición que tenemos es un vector de 3×1. Y para que esta transformación sea manejable, hay que cuadrarla. Entonces, el vector de perspectiva que ahorita estamos manejando es un vector de perspectiva nulo. Eso porque, bueno, en el caso de lo que sería computación o visión en computación, este vector en realidad se convierte en fórmulas. Y ustedes que ya tienen experiencia, por ejemplo, jugando algún tipo de videojuego y utilizando un joystick, hay ciertas palancas, por ejemplo, los controles convencionales, por ejemplo, de PlayStation o de Xbox, lo que te permiten es modificar la perspectiva de la cámara. Entonces, es lo que trabajan este vector. Entonces, al modificar esa perspectiva, en realidad lo que está haciendo es que está modificando cómo se ven la orientación y la posición de un cuerpo relativo. Como nosotros no lo queremos modificar, vamos a manejar este vector como un elemento nulo. Pero sí, vale la pena aclarar que no necesariamente eso tiene que ser un vector nulo, solo en nuestro caso. Y el otro elemento que estamos agregándole a esta transformación se denomina el factor de escala. Igual, también dentro de un videojuego o computación gráfica, lo que tenemos es que este elemento no necesariamente es un valor unitario. Puede tener algún otro tipo de valor, de tal manera que esos valores, si son mayores a 1, lo que pasará es que lo que vamos a tener es que va a ser un sum de aumento. Si esos valores son
menores a 1, lo que vamos a tener va a ser un zoom de alejamiento. Entonces, de la misma manera, nosotros no queremos modificar la manera en que se ven proyectados, ni la orientación, ni la posición de los sistemas de referencia que vamos a empezar a trabajar. Entonces, este factor de escala siempre lo vamos a manejar unitario. Y esta va a ser la transformación homogénea que vamos a empezar a trabajar para modelar a principalmente a nuestros robots. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita. No, profe. Ok. Entonces, eso significa que ya podríamos pasar a modelar lo que serían nuestro elemento base. El objetivo ya ahorita de empezar a modelar el elemento base es, cuando menos, si se puede, sacar a lo mejor una plantilla en programación y que posteriormente esa plantilla se pueda utilizar para calcular cualquier tipo de modelo de cualquier robot, empezando nada más de un solo cuerpo. Aunque no lo parezca, el cuerpo nos va a ayudar. Entonces vamos a iniciar con la junta más común que se utiliza en la robótica. De hecho, casi todos los robots tienen juntas rotacionales. Y básicamente lo que consiste es un arreglo mecánico donde tomamos un cuerpo y lo restringimos de tal manera que este objeto o este cuerpo, todas sus partículas, van a mantener una distancia constante con respecto a un eje. Y además, lo que va a hacer este arreglo mecánico es que también va a impedir que este cuerpo se desplace sobre cualquier dirección del eje. Entonces significa que todo va a quedar sobre un solo plano. En este caso, por ejemplo, quedaría asociado al plano que tenemos aquí, de la pieza en verde. Y otra cosa, todas las juntas deben de tener un sentido de rotación. Ese sentido de rotación a veces puede estar asociado a que nosotros le pongamos un actuador o no. Generalmente los sentidos de rotación se colocan para tener alguna ventaja en el modelado del robot, y lo único que a veces se hace es que se invierte mediante un signo el giro. Entonces, vamos a iniciar a describir sobre una partícula, sobre este cuerpo, y vamos a ver cómo se verá afectada por esta restricción cinemática. Entonces vamos a comenzar, y lo primero que nosotros tenemos que empezar a definir sería un sistema de referencia inercial, por lo cual nosotros vamos a medir cualquier tipo de efecto de posición y orientación de los cuerpos presentes que van a conformar nuestro sistema mecánico. En este caso, lo que tenemos es este cuerpo en verde, que es como una especie de ancla, pero no necesariamente está asociado al sistema inercial. Y aquí sobre este sistema de referencia, yo estoy asociando este punto naranja, el cual lo que está haciendo es que yo lo estoy como que asociando a la vista perpendicular de este eje de rotación. Es por eso que si lo vemos perpendicularmente, pues lo vemos como un punto. Y no estoy definiendo todavía el sentido de giro de esta junta. Ahorita simplemente estamos identificando los parámetros. Y a partir de esta restricción cinemática, me interesa saber cómo se va a comportar en posición y orientación este punto. Y esas condiciones de posición y orientación las vamos a sacar referidas a nuestro sistema inercial. Sería nuestro planteamiento del problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, de acuerdo a la herramienta que acabamos de definir, que sería esto, significa que lo que nosotros tenemos que hacer es sobre cada una de las cosas que queremos describir, propiedades de posición y de orientación, tenemos que definir un sistema de referencia. Eso a lo que nos lleva es que tenemos que colocar
un sistema de referencia en este punto y un sistema de referencia en este punto para poder describir el comportamiento de este punto con respecto a la variación de orientación de este cuerpo. Entonces, aquí se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo es que estoy definiendo un sistema de referencia. Uno asociado a lo que sería la junta y un sistema de referencia P asociado a lo que sería la partícula. Ahora, ¿cómo se establecieron esos sistemas de referencia? ¿Están de acuerdo que hasta ahorita no hemos, como es la primera vez que estamos abordando el problema, no les he comentado cómo tendríamos que colocarlos? Bueno, esencialmente, este sistema de referencia 1 es el sistema que va a estar asociado al cuerpo. Podría describir alguna otra otro tipo de relación de otra partícula. Por ejemplo, yo la podría tomar y dejen nada más que no, ahora sí que no la fijé. Aquí está. Y podría tomar esta. O podría tomar cualquier otra que se encuentre dentro del cuerpo del eslabón. Ahora, yo la puse aquí de tal manera que me permita simplificar la descripción. Si se dan cuenta, previamente lo que hemos identificado con estas líneas es aproximadamente, estamos más o menos determinando el recorrido que tendríamos que hacer para poder pasar por este punto y por este otro punto. Entonces, cuando yo defino o cuando ustedes definan un sistema de referencia, lo más recomendable es que cuando ya estén describiendo un sistema que va a estar asociado con las restricciones de movimiento de un cuerpo rígido, que en este caso sería este eslabón, sujeto a la restricción de esta junta rotacional, primero definan lo que sería el eje X. Entonces, en este caso, el eje X, yo lo estoy definiendo a partir de este punto, o sea, a partir del punto que yo puedo ver sobre este plano del eje de rotación, y lo estoy orientando de tal manera que me permite avanzar sobre esta dirección y ubicarme sobre este punto. Si yo tuviera este punto en otro lado, lo más conveniente entonces es que yo ponga este sistema X en dirección del punto. A veces es posible, a veces no, pero sí es lo más recomendable. Entonces, ya definiendo el sistema, la dirección de X1, pues lo que sabemos entonces es que el eje que nosotros definamos, que sería Y, tiene que ser perpendicular a este. Entonces aquí estoy definiendo a Y1. No estoy definiendo o no estoy colocando aquí zetas, los ejes Z, porque son los ejes por donde están ejes que son perpendiculares a este plano. O sea, no se ven en este momento, pero sí están presentes y justamente son mediante los cuales nosotros vamos a describir la orientación de este sistema de referencia 1. Entonces yo aquí estoy colocando este ángulo θ que me dice que es la orientación del sistema 1 con respecto a mi sistema 0. Es lo que quiere decir esta nomenclatura que tengo acá. Entonces con esto yo ya puedo tomar esta transformación y definir su matriz de rotación. Entonces lo que sabemos es que va a girar sobre Z. Entonces significa que las rotaciones que están asociadas con X y Y van a ser 0. Y la posición o este vector de posición únicamente se va a estar compuesto por traslaciones sobre X y Y. Y como estamos sobre el plano Z, este va a ser igual a 0. Ahora regresando a en ese sentido, el sistema P también yo lo estoy definiendo aquí. La orientación del sistema P en este caso podría ser cualquiera, porque no está ligado a algún otro elemento. Si nosotros le agregáramos a lo mejor otro cuerpo, podríamos asociarlo, esa orientación al otro cuerpo, pero el sistema P no está asociado como tal a ningún otro objeto. Pero
En nuestro caso lo estamos definiendo, el sistema P lo estamos definiendo como el punto o el sistema de referencia con el cual nosotros vamos a definir algún tipo de interacción con el entorno de nuestro sistema mecánico. Entonces, lo que estamos en este caso declarando es que este punto nos va a ayudar a describir las relaciones de posición y orientación de este eslabón con respecto a nuestro sistema inercial. Ahora, la orientación en este caso de P, de X y de Y, yo la estoy manteniendo yo estoy manteniendo la misma orientación del sistema 1. Eso lo estoy haciendo para simplificar las ecuaciones, pero ese sistema de referencia podría tener cualquier otro tipo de orientación. Si tuviéramos definido alguna herramienta ahí, por ejemplo, que fuera una palanca, que fuera soldar o una cortadora, posiblemente ahí sí podríamos cambiar la posición de ese punto y su orientación. Pero ahorita como es el ejemplo básico, no me quiero meter en problemas y quiero ahorita mantenerlo así para simplificar las ecuaciones. Ahora, otro detalle. Cada sistema de referencia que esté asociado a una junta de movimiento, la vamos a asociar con un número. Y el sistema de referencia que está asociado a nuestro efector final con el elemento que interactúa con el entorno, lo vamos a asociar con la letra P, para empezar a distinguir. Entonces, ahorita lo que tendríamos que hacer sería definir una matriz de transformación que nos describa la relación de posición y de orientación entre el sistema 1 y nuestro sistema inercial. Posteriormente, una matriz de transformación homogénea que nos describa la relación de posición y orientación del sistema P con respecto al sistema 1, porque es lo que nos permite nuestra herramienta. Describir relaciones de posición y orientación entre pares de sistemas de referencia. Y ahora, nosotros queremos sacar esta relación de posición con respecto a nuestro sistema inercial. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a concatenar. Déjame ver si lo tengo acá. Bueno, aquí ya está adelantado. Pero dejen nada más me copio para ponerlo acá y terminar la explicación aquí en esta lámina. Bueno, entonces, para describir las relaciones de posición y de orientación de P con respecto al sistema inercial, significa que vamos a definir una transformación que va de 0 a P. Entonces, para eso, vamos a multiplicar las relaciones que vamos a tener. De esta manera. Entonces, aquí ¿qué es lo que hace esta multiplicación? Bueno, nosotros estamos describiendo posición y orientación de este sistema sobre este. Todo lo que esté descrito en esta relación está aquí. Y con esta transformación lo que hacemos es que todo lo que está en este sistema lo trasladamos para acá. Entonces, básicamente lo que está pasando es que nosotros estamos simplificando la expresión de esta manera. Entonces, aquí lo tengo. Bueno, aquí ya lo tengo puesto. Pero posiblemente lo que sea a lo mejor más conveniente, es por eso que abrí MATLAB. Dejen nada más checar. Es que lo definamos como una función y lo programemos en un live script para poder hacer los cálculos y poderlos notar. Entonces, por aquí debo de tener una transformación completa. Porque esa sí no la quiero definir. Esa sí no la quiero definir porque está muy grande. Ya lo hice. Entonces, prefiero mejor pasarles el archivo. Crear un repositorio y pasarles el archivo para que no nos metamos en broncas.
No necesitaría encontrarlo. Entonces, ah, lo que podemos hacer ahorita, en lo que encuentro, porque sí, esa parte como ya lo programé y no quiero volver a hacerlo delante de ustedes porque me voy a tardar de eso no se trata. Ahorita son las 5:47. Si quieren, hacemos una pausa y nos veríamos aproximadamente a las a- al 3 para las 6, que serían a las 5:57. Ok, profe. Que en lo que yo encuentro nada más ahorita es esa parte programada. Entonces, ahorita nos vamos, hacemos la pausa.
Ok, vamos a retomar. Entonces, ahorita ya encontré la función. Afortunadamente la tenía en un repositorio público, pero yo creo que lo más conveniente es que cree un repositorio público para ahorita para la clase. Entonces, por si necesitan consultar los programas que estemos generando, pues de ahí los pueden revisar o incluso los pueden descargar. Entonces, déjenlo, lo configuro y ya les paso el enlace. Entonces, bueno. Entonces, lo que nos queda entonces es pasar a definir esas transformaciones. Y bueno, aquí, ¿por qué lo cambié? Porque aquí lo tengo de una manera simplificada. Esta es la manera generalmente como se manejaría en el plano. Y lo que está pasando es que aquí está omitiendo información. Si se dan cuenta, aquí parece que es la matriz de rotación en Z y el vector. Lo que yo quiero es ponerlos completos. Entonces, si ahorita yo nada más les explico por qué vamos a utilizar esta transformación, posiblemente a lo mejor ahorita no sería tan claro. Para hacerlo, lo que ya tengo aquí. Ah, es que quiero mostrarlo todo. Entonces tengo que hacerlo así y déjenme ponerlo así para que sea la pantalla completa. Entonces, yo lo que tengo aquí es programada nuestra transformación homogénea ya de manera simbólica dentro de este live script de MATLAB. Entonces, aquí tengo asociadas las traslaciones sobre X, Y y Z, el giro sobre X, que es gamma, sobre Y, que es beta, y sobre alfa, sobre Z, que es alfa. Así los tengo. Entonces, si lo quisieran ustedes comprobar, o si quieren lo podemos comprobar, lo que tendríamos que hacer, dejo crear un espacio de texto, nada más, y vamos a meter esto como código. Entonces vamos a incluir nuestras variables simbólicas. Sirve que también me ayuda a explicar ahorita una convención. Porque los índices que nosotros los estamos manejando en nuestra convención, o sea, digamos ya en una manera formal, como se escribiría matemáticamente, tenemos un índice superior izquierdo y un índice inferior. Los programas de cálculo formal tienen una limitante, la cual es que no nos permiten poner superíndices siempre del lado izquierdo. Eso es un aspecto de programación. Entonces, en el caso que utilicemos transformaciones, lo que nosotros vamos a hacer es que, por ejemplo, si yo quiero expresar de manera general la transformación, voy a poner t-j. Es diferente a la que yo tengo aquí. Aquí ya lo que está definiendo el programa es que yo estoy definiendo un argumento t con un subíndice i, j. Entonces, para que se note o para que también el programa lo entienda, esto lo voy a definir simbólico. Ahora, esto lo voy a igualar y aquí me traigo la función que tenemos ahí definida. Entonces aquí tenemos que meter los argumentos. Entonces igual lo único que voy a hacer es que le voy a agregar subíndices en estas partes, que son diferentes ya a estas variables. Y aquí, para que se entienda o que no lo pase, vamos a escribir gamma. Y no recuerdo aquí si gamma lleva nada más una o dos M's. Vamos a dejarlo con dos. Beta. Y alfa. Ahora, cada uno de estos argumentos los estamos expresando de manera simbólica. Entonces hay que definirlos de acá arriba, dentro del encabezado donde van los elementos simbólicos.
Y sin, bueno, ahorita no debe de haber ningún problema. Entonces aquí nada más déjenme verificar la transformación. Aquí sí le puse punto y coma porque no quiero que me la despliegue. En este no le voy a agregar el punto y coma porque sí quiero que no lo muestre, cuando menos para verificar que el planteamiento o la ecuación que estamos manejando de manera general esté bien. Entonces voy a correr la VScript y si está bien nos debe dar este resultado. A lo mejor ahorita se tarda porque es la primera vez que está corriendo. Aquí está. Bueno, ya la nueva versión, o sea, yo ahorita estoy utilizando MATLAB 2021B, pero ustedes ya también pueden encontrar que está MATLAB 2022A. Entonces a veces no es tan bueno estar modificando las versiones, no pasa nada, pero o sea, a menos que traiga herramientas convenientes. O sea, yo estaba utilizando el 2020 y me cambié a este porque ya trae unas herramientas de inteligencia artificial que quiero probar. Y obviamente todavía no lo hago. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya lo que hizo el programa fue en expresarnos de manera simbólica cada uno de sus elementos. Es más, si yo lo corro, también me está indicando que simbólicamente ya lo está entendiendo de esta manera. Aunque ahorita nos está expresando esto, el resultado de esta manera. Entonces, vale la pena, si se dan cuenta, ya manejar este tipo de nomenclatura. Ahora, o manejarlo así. Tiene más ventajas que utilizar Matcat ahorita. Porque Matcat lo que tiene es que cuando son ecuaciones muy grandes se traba. Ahora, lo que sigue. Vamos a definir la matriz de transformación. Sobre el plano XY. Y en este caso va a ser la XY de nuestro sistema inercial. Entonces recuerden, cuando yo defino sistema, lo tengo que definir así como si fuera el conjunto cero. Entonces cada sistema de referencia que nosotros definamos, lo vamos a manejar de esta manera. Entonces, aquí lo vamos a meter como código. Vamos a poner... bueno. Obviamente aquí estoy haciendo el encabezado por cada ecuación que yo defina, pero se podría definir uno por todo el programa. Ahí la cuestión es que si todavía no sabemos cuántas variables vamos a manejar, pues tendríamos que regresarnos al encabezado principal. Entonces no pasa nada si vamos definiendo encabezados por cada sección. Entonces aquí la transformación sobre X y Y, vamos a manejarla así. Y bueno. Igual. Tomo la función. Y de aquí vamos a empezar a definirla. Vamos a estar sobre el plano XY. Eso significa que vamos a tener desplazamientos sobre X. En este sí ya lo podría dejar arriba, pero a veces lo más conveniente es definirlos en cada bloque. Ya me ha pasado que si no se define, pasa un error. Ahora, regresándonos acá. Lo que hemos dicho cuando empezamos a ver el planteamiento del problema. Cuando tenemos una junta rotacional, también limita la traslación de este cuerpo sobre este eje. Eso significa que si nosotros estamos modelando sobre el plano XY de nuestro sistema inercial, este cuerpo no se puede mover sobre ese sistema Z. Entonces ya de entrada, esta rotación es nula. Ahora, vámonos con las rotaciones. La primera rotación asociada, déjenme verificarlo nada más porque... Ya.
La primera rotación es gamma. Ese está asociado con lo que sería el eje X, así como está puesto, así como yo definí la programación. Entonces, algo que gira sobre el eje X, si quieren me traigo este sistema para acá. Y nada más vamos a deformarlo tantito. Entonces tengo X. Ya vamos a suponer que se encuentra por acá. Y aquí lo único que nos falta es poner Z. Ya está. Entonces aquí ya tenemos este. Ahora, estamos hablando de rotaciones. Lo que está pasando es, si giramos sobre Z, bueno, estamos girando sobre Z, perdón. Si giramos sobre X, significa que este cuerpo gira alrededor de este eje. Pero la restricción de nuestra junta nos impide que este cuerpo gire sobre este eje. Ahora, si gira sobre Y, significa que también giraría sobre este eje. Pero nada más, el único eje por el que puede girar sería sobre Z, que tiene esta misma dirección. Entonces, de ahí, lo que nosotros podemos establecer es que nuestro giro sobre X es igual a 0, nuestro giro sobre Y es igual a 0, y que vamos a girar un determinado ángulo aquí. Entonces este vamos a ponerle que es alfa. Y esta sería la matriz que define todos los giros sobre el plano XY. Y es por eso que aparece aquí en el apunte. Aquí simplemente lo que estoy escribiendo aquí es cómo elimino la rotación sobre X y sobre Y me queda nada más la rotación sobre Z. La traslación sobre el plano XY. Y aquí, bueno, está más adelante. Y esta sería nuestra transformación que utilizaríamos de manera general. Que no la puse, entonces... No la puse en una lámina sola, por eso es que lo estoy haciendo aquí. Entonces, dejen acerco la imagen para que lo puedan ver mejor. Estoy viendo que sí se ve muy pequeño. Entonces, ¿alguna duda o pregunta acerca de cómo llegamos a esta matriz de transformación? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, esta matriz la tengo aquí en el apunte porque es como que la función que se utiliza o que yo utilicé para definir estas. Como yo los tenía que hacer a mano en las clases pasadas porque eh, no, bueno, en las antepasadas, ahorita ya lo podemos hacer dentro de este live script. O sea, ya digamos que ya agarré suficiente callo para poderlo hacer ya intentando la clase. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a definir las transformaciones que tenemos aquí. Entonces, para eso hay que, a partir de la imagen, hay que establecer las referencias con las que nosotros vamos a meterle de información para definir esta transformación entre el sistema 1 y el sistema 0. Entonces, de entrada, para describir la relación de posición entre el sistema 1 y el sistema 0, tenemos definido lo que sería un vector de posición entre el sistema 1 con respecto a nuestro sistema 0. Entonces tenemos este vector de posición y está compuesto por una coordenada en X, que sería esta, o sea, que yo hago una traslación sobre X y una traslación sobre Y. Entonces por Z,
pues no nos podemos mover en esa dirección. Ahora, el otro punto sería describir la orientación. Entonces, el sistema 1 también está sujeto a girar únicamente, o mejor dicho, gira únicamente sobre Z1. Y en este caso, como estamos definiendo que Z0 y Z1 son paralelos, para simplificar el análisis. Ahora, el ángulo que hay, o la orientación de este sistema de referencia 1, vamos a medirla siempre entre los ejes X. Entonces es por eso que a partir del eje de la dirección de X0, o sea, como es un vector libre, me traigo su dirección para acá, determino un ángulo que hay entre el eje X0 y el eje X1. Y como es un ángulo que va a estar asociado a un motor, le vamos a nombrar teta. Entonces, cuando nosotros siempre tengamos una actuación o un motor asociado a una junta, que en este caso que son rotacionales, siempre le vamos a poner, vamos a nombrar el ángulo como teta, con el fin de poder identificar dentro de las ecuaciones que es una junta que tiene un motor. En el caso de los robots seriales, todas las juntas rotacionales van a estar designadas por un ángulo teta. Lo que puede cambiar son subíndices. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y si en dado caso tienen otro nombre, puede ser que sea un ángulo que sea un ángulo libre o un ángulo que esté condicionado por alguna otra cosa. Entonces, todavía no llegamos a eso, pero conviene nada más que se los mencione. Entonces, aquí yo ya lo tengo definido. Y aquí tengo el giro sobre el eje Z. Entonces, para que se entienda, este sistema de referencia está girando sobre Z1 con respecto a Z1. Entonces, ese giro está expresado por este ángulo y es por eso que al despejar simplemente lo que hago es que estoy poniendo el ángulo teta del sistema 1 con respecto al sistema 0 y las coordenadas sobre el plano X0 del sistema 1. ¿Sí queda claro de dónde salió esta transformación? Sí, profe. Sí, todos. Bien, más o menos. O sea, hacerlo por pares no es tan complicado, pero si hay dudas, no hay ningún problema. Entonces, si no hay dudas, ahora sí ya me regreso para acá. Y ahora sí. Nada más dejen para que esté. Em, aquí está. Entonces, básicamente pues es la misma estructura. Nada más que aquí ya le vamos a poner subíndices. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos expresar la relación de posición y orientación del sistema 1 sobre 0. En este caso lo que les mencionaba, el 0 debería de ir como el índice superior izquierdo, pero como no nos permite hacer eso el programa, lo voy a dejar como el primer subíndice para identificarlo. Entonces es un detalle que tiene la paquetería. Entonces me lo traigo para acá. Y en este caso, si tenemos una coordenada x0 del sistema 1 con respecto al sistema 0, una coordenada del sistema 1 con respecto al sistema 0, y aquí este ángulo no es el ángulo alfa, es el ángulo teta. Entonces hay que definir de manera simbólica estos elementos dentro de la programación.
Y ya está. Entonces nada más para que se vea. Ok. Un detalle. Cuando ustedes están corriendo, nos está generando aquí dentro del espacio de trabajo las variables. Y ahorita lo estoy haciendo, pero se está corriendo todo el programa. Una manera de que ustedes puedan evitar de que se corra todo su programa y que su computadora a lo mejor se sature de información o tenga que hacer muchos cálculos, se vaya a tardar, es ponerle un punto de quiebre, un break. De todas maneras, de esta manera ya podemos correr nada más una sección y ya no se nos vuelve a correr lo demás que tenemos definido. Entonces ahorita lo voy a poner aquí para ya no tener que estar definiendo. Ah, bueno, lo iba a definir acá. Acá, donde ya estamos empezando a definir las transformaciones. Entonces aquí ya lo tengo. Y bueno, eh, esto lo estoy haciendo porque voy a correr la sección. Y que no cambié. Ah, no cambié estos. Ya, ahora sí. Ay, no lo cambié acá. Es que como ya quedó registrado en el espacio de trabajo, si lo encuentra, entonces ese es un detalle importante. Ahora sí, ya quedó. Entonces este cero que va acá arriba, eh, por cuestiones de programación, pues está quedando acá abajo como subíndice. Entonces ya con esto se dan cuenta, es esta misma transformación. Ahora, lo que sigue sería definir la transformación que vamos a tener entre el sistema P y el sistema 1. Aquí pasa algo curioso. Bueno, lo que les había comentado, para facilitar los cálculos en este momento, lo que hice fue hacer que el sistema P y el sistema 1 compartieran la misma orientación. Eso significa que el ángulo que hay entre ellos, si yo tomo la dirección de x1, pues es la misma que la de P. Entonces el ángulo que hay entre cada uno de los ejes de referencia pues es igual a 0. Entonces, si ahora yo defino mi transformación de P con respecto a 1, que sería esta. Y si quieren vamos a ponerla acá abajo. El ángulo que hay entre nuestros sistemas de referencia, aparte de que es fijo porque no va a cambiar, es igual a 0. Ahora lo único que nos falta sería ver lo de la traslación. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es que a partir de nuestro sistema 1 vamos a avanzar para llegar al sistema 0. Pero lo curioso que tenemos ahí, o lo que está pasando ahí, es que como está, por lo que les había comentado de la dirección de x, lo que está pasando es que únicamente nos estamos moviendo sobre un eje, que en este caso sería sobre el eje x. Entonces, ¿cuánto nos estamos moviendo? Una distancia L1. Y no nos estamos desplazando ni sobre Y1 ni sobre Z1. Eso significa que aquí el único desplazamiento que tenemos se llama L1. El de Y vale 0. Y esa es la matriz de transformación entre el sistema P y el sistema 1. Como el sistema P y el sistema 1 son paralelos, creo que ahorita ya es más visible porque la matriz de rotación se convierte en la matriz identidad. Es porque directamente la proyección de los ejes de cada sistema de referencia
queda sobre su correspondiente eje que le toca. X sobre X, Y sobre Y, Z sobre Z. Por eso es que aquí se vuelve unitario, la traza, y los demás elementos se vuelven nulos. Entonces aquí, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, entonces, de acuerdo a nuestro planteamiento, que queda acá arriba, para poder calcular estas relaciones de posición y orientación, lo único que tendríamos que hacer sería concatenar las transformaciones. De esta manera. Ahora, también tiene sí tiene ciertas reglas. Una de las esenciales, si se dan cuenta, es que los índices inferior y el índice superior de la transformación siguiente deben ser el mismo. De tal manera que cuando se multiplican, se simplifican y los únicos índices que quedan son el índice inicial superior izquierda y el índice inferior derecho de la última transformación. Eso, si nosotros lo vamos a ver o lo vamos a calcular aquí en esta parte, significa que vamos a establecer una transformación de 0 a P y esta va a ser igual a la multiplicación, me faltó ponerle el por, de 0 a 1 y de 1 a P. Entonces aquí, igual este simbólico, me falta definirlo, entonces lo voy a definir en esta parte. Y si le pedimos que nos calcule el resultado, nos da esta transformación de este resultado de la matriz homogénea que nos describe las relaciones de posición en este lado y de orientación del sistema P con respecto a nuestro sistema inercial 0. Entonces de ahí sale este resultado. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir cada uno de estos elementos? Bueno, estos elementos son la matriz de rotación. Y lo que nos dicen es cómo se proyecta este sistema P. Estas direcciones de P. Así tal cual. Lo que hace es que nos lo estamos llevando para acá. Entonces, lo que nos dice es que este cambio de orientación nos proyecta con este ángulo θ este sistema sobre nuestro sistema 0. Eso es lo que nos está diciendo en términos de proyecciones. Ahora, en términos de desplazamiento, lo que nos dice es que tenemos un vector de avance. Déjenme traigo este. Ahora sí, para que se vea mejor. Ahora, lo que nos dice en la parte de la traslación es que tenemos el vector de 0 a 1. Pero este vector es un vector o sus elementos son constantes, no hay elementos que lo afecten. Pero ya para describir esta partícula se va a ver afectada por el cambio de orientación de todo el eslabón. Y ese cambio de orientación va a estar asociado con el ángulo θ1 con respecto a 0. Es por eso que aquí se lo estamos agregando. Y como se está proyectando, por eso es que nos aparece la proyección de este vector sobre este sistema de referencia. Entonces, básicamente, esta transformación lo que estamos haciendo es que esa posición y orientación la estamos llevando a un sistema anterior que nos interesa, que en este caso es nuestro sistema inercial. Podría hacerse más adelante a cualquier otro tipo de sistema de referencia que aparezca.
Entonces aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Todos de acuerdo? Bueno, básicamente es así como se modelaría un eslabón. Si queremos ya modelar cualquier otro tipo de cadena cinemática de acuerdo a la teoría que estamos estableciendo, pues lo único que tendríamos que hacer es establecer otro sistema de referencia y ese sistema de referencia estaría asociado a posiblemente otro cuerpo que tenga alguna relación de movimiento con este sistema de referencia P. Y por ende tendríamos que definir otra transformación y así sucesivamente. Entonces, eh, básicamente es así como se calcula el modelo de posición o de postura de una cadena cinemática. Determinando estas funciones, sus parámetros y sus variables, y introduciéndolas dentro de las transformaciones homogéneas y posteriormente haciendo la multiplicación. Ahora, lo que sigue de aquí, eh, podemos identificar ciertas cosas que están dentro de esta transformación que nos describe las relaciones de posición y de orientación del sistema P. Ahora, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, son las relaciones de posición y la de orientación. Pero las de posición están en este vector. Lo que generalmente se hace en robótica o en control es que se toman las ecuaciones o los elementos que son más significativos. Entonces, en el caso de la posición, los más significativos, si nos estamos moviendo sobre el plano XY, es tomarlos directamente y con ellos definir el vector de posición. Ahora, aquí hay un detalle importante. En el caso de la orientación, la orientación está dada por un determinado ángulo. Pero como tuvimos que utilizar la matriz de rotación, para describirla matemáticamente tuvimos que descomponerla en proyecciones. Cuando trabajemos en el plano es la única ocasión en la que nosotros podemos tomar directamente la variable de orientación y colocarla dentro de nuestro vector. Ya cuando trabajemos en el plano, vamos a ver que sí lo podemos hacer, pero al tener giros y proyecciones que pueden ser perpendiculares o pueden tener algún otro tipo de ángulo de torsión entre los ejes de rotación, entre juntas rotacionales o juntas prismáticas, no va a ser tan sencillo que nos podamos deshacer o extraer la variable de orientación de las proyecciones. Entonces, de aquí, la orientación está dada por este ángulo, entonces directamente lo saco de los elementos de proyección y lo pongo aquí, con el objetivo de formar al vector de postura. Entonces, el vector de postura, pongo los elementos importantes del vector de posición y lo complemento con los elementos de la variable de orientación, que en este caso nada más son este ángulo. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bueno, lo único que se me hizo raro fue el otro de que no podemos sacarlo en algunos casos fácilmente, el ángulo. Ok. Dejen nada más, les pongo un ejemplo. Entonces, nada más déjenme buscar. O sea, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué se pondría? Bueno. Déjame ver. Déjame ver. Aquí tengo. Mm, Sí, sí, sí tengo con qué mostrárselos. Espérenme. Entonces, déjenme lo paso aquí. Aprovechando que tengo aquí el repositorio donde encontré la función. Dejen.
pongo esta parte de código. Lo voy a definir como otra sección. Entonces aquí nomás pongo un break. Y generalmente ese caso que yo les platiqué se va a dar cuando modelemos cosas en el espacio. Entonces aquí lo que yo tengo es las variables y el planteamiento de de un modelado de un robot en el espacio. Entonces, déjenme nada más verificar que se encuentren en el espacio. Sí, se encuentran en el espacio. Y aquí, por ejemplo, está el detalle que este ángulo θ, tenemos una rotación sobre lo que sería Y. Aquí estoy rotando sobre Z, aquí sobre Y. Aquí vuelvo a rotar sobre Z. Aquí vuelvo a rotar sobre Y. Y aquí roto sobre Y. Y aquí lo estoy calculando. Entonces, este no me sirve. Y nada más déjenme ver si algo no va a estallar aquí. Sí, sí va a estallar. Aquí va a estallar que no están definidas las transformaciones. Entonces, nada más déjenlas pego. Y estoy viendo que aquí falta una transformación. Acá. Y no es de 0 a 4, es de 0 de 4 a P. Y entonces me falta... me falta este. Y me falta este. Entonces, así. Si algo me faltó por definir, también me dice. Y así ya también no truena la otra parte que acabamos de calcular. Bueno. De entrada, aquí lo que está pasando es que en la parte de orientación tiene muchos elementos. Entonces se dan cuenta, el programa los puede mostrar simplificando. Mediante colocando estas gamas. ¿Sí son gamas? Sigmas. Ah, sigmas, gracias. Mediante estas sigmas. Entonces, ahora el zoom no está sirviendo. ¿Qué onda? Ah, bueno, lo que pasa es que quiero alejar. Pero puede ser porque como estoy queriéndome alejar a lo mejor en la imagen y no en la ecuación. Bueno, lo que va a pasar es que, por ejemplo, cuando tenemos configuraciones de robot que ya en el espacio y que cuentan de más de un elemento, lo que tenemos es que, por ejemplo, aquí yo tengo coseno de θ3, de θ4 con respecto a 3, multiplicado por sigma 11. Si buscamos aquí sigma 11, que sería esta última, significa que estas proyecciones que tenemos acá se están viendo afectadas por un elemento que son posiblemente perpendiculares a ellas. Entonces, en este caso, como lo que tenemos aquí, θ1 con respecto a 0, θ3 con respecto a 2 y θ1 con respecto a 0 y todos los ángulos que tenemos aquí, están siendo afectados por 3 y 4 mediante proyección. Entonces, aquí en este tipo de casos que tenemos este tipo de ecuaciones, no lo podemos simplificar. No lo podemos extraer, porque si lo extraes tal cual, pues tienes que extraerlo. O mejor dicho, está afectado por algo por algo más, por un argumento extra. Entonces, ya de entrada eso lo que hace es que te impide que tú lo puedas simplificar. En el plano no hay tanto problema. Lo vamos a ver ahorita. Bueno, un poquito más adelante ya con el ejemplo base cuando le entremos ya a modelar un robot.
que cuando estamos en el plano, que sería este caso, ah, que sería este caso, aquí todas las variables van a quedar adentro de un argumento. O sea, si yo le agrego otro cuerpo, así como les decía, o sea, si yo le agrego otro cuerpo en el plano, lo que va a pasar es que lo va a aumentar dentro del argumento de esta proyección. Lo vamos a ver más adelante. A lo mejor ahorita se los platico, pero no, ni siquiera a lo mejor están, ni siquiera a lo mejor visualizándolo porque no lo han visto matemáticamente. La parte física que le estoy comentando. Entonces, ahí va a quedar más claro. Entonces, en ese momento, pues vamos a comparar el resultado que obtengamos con este otro, para que ya sea más visible. Sí, porque ahorita creo que si no, si lo intento explicar, voy a hacer más bolas yo por quererlo explicar. Y ahí sí conviene tener mejor un ejemplo. Entonces, si más o menos te lo viste, lo van a entender un poco mejor después. Ok, vale, vale. Ahora, nos quedamos aquí en el vector de posición. En el vector de pose. Entonces, simplemente yo me traje la posición y la orientación. Y si se dan cuenta, aquí la única variable asociada al cambio de posición es el ángulo θ, es la orientación, el único que tenemos. Entonces, a partir de este vector de pose, vamos a calcular los modelos cinemáticos que nos van a describir el cambio de posición y de orientación de este sistema P con respecto a nuestro sistema inercial 0. Entonces, siempre que nosotros modelemos un robot, vamos a establecer sistemas de referencia relativos, los cuales nos van a ayudar a describir los elementos, las relaciones de posición y orientación de los elementos de estructura mecánica. Entonces, bueno, en términos prácticos, cuando ustedes en sus clases de física querían conocer la velocidad, ¿qué hacían? Derivar ¿Ok? Derivar con respecto a qué. el tiempo. Y aquí la pregunta, ¿no tenemos el tiempo involucrado aquí? No. Sí, pero no directamente. Curioso. Si se acuerdan, les había comentado desde antes, ahorita ya creo que ya se puede ver mejor. La manera en que nosotros vamos a generalizar el movimiento de los cuerpos rígidos es mediante lo que sería establecer sistemas autónomos. Es decir, sistemas autónomos con respecto al tiempo. Entonces, aquí el único elemento que sí puede variar con respecto al tiempo es el ángulo θ, pero no está en función del tiempo. Lo que sí podemos establecer es que esta variable es una función con respecto al tiempo. ¿Cuál? No lo sabemos. O puede ser cualquiera, mejor dicho. Entonces, para que pueda ser expresada de manera general, lo que vamos a hacer es que vamos a establecerla, lo que podríamos hacer es que la derivamos con respecto a la variable que conocemos. Ahora, esto no es del todo cierto. O bueno, yo lo que tengo ahí en esta ecuación está idealizado. Entonces, aquí, para poderlo expresar de manera generalizada. Ahorita lo cierro y te lo vuelvo a hacer. Como bien dijiste, ¿no? La derivamos con respecto al tiempo. Ahora, el aplicar este operador de derivada ordinaria con respecto al tiempo a este vector o a este conjunto de funciones, lo que nosotros lo vamos a manejar es que vamos a derivar con respecto a todos los elementos que son variantes. Y lo vamos a hacer utilizando lo que sería la regla de la cadena, porque no conocemos el comportamiento de estas funciones.
Entonces, simplemente, lo que este elemento ahorita, lo que se convertiría sería en la derivada parcial con respecto a la variable, que en este caso la variable es teta 1 con respecto a 0. Mejor me lo traigo para acá. Es que, sí, si yo lo escribo acá, pues, prácticamente me estoy hablando a mí solo. Entonces, aquí, estamos calculando este vector de velocidad. Aplicamos el operador al vector de posición. La única variable que tenemos es teta. Ya cuando tengamos sistemas mecánicos más avanzados, pues vamos a tener a lo mejor más variables. Entonces va a ser igual a la derivada parcial del vector de pose con respecto a su variable. Y como este elemento sabemos que puede ser una función en el tiempo, lo que hacemos es completarlo con su diferencial. Y es así como nosotros calcularíamos las velocidades de este punto. Bueno, sí, de este punto, sus velocidades lineales y su velocidad angular. ¿Sí se entendió esto? Sí, profe. Bueno, cuando le agreguemos más eslabones va a quedar más claro. Ahora, lo importante es, ya calculamos la derivada. Y vamos a ponerlo como lo tenemos arriba. Para que sea coherente. Ahora sí, para que coincida con lo de arriba. Entonces, tengo la derivada. Y ahora, de aquí, una parte del vector de pose es una parte lineal. Y una parte también de la otra parte es la parte de rotación. Entonces, si analizamos la parte lineal, lo que encontramos es que vamos a tener este vector. O sea, separando, y se dan cuenta aquí todavía no estoy incluyendo los efectos de la velocidad angular de un motor que yo puedo colocar en esta junta. Lo estoy sacando del vector con el fin de analizar qué representa este término que tengo aquí. Entonces, lo que tengo, o lo que tenemos es un vector de proyección de velocidad. Entonces, si aquí, en el caso de la posición, ya que sí, eso sí me faltó nada más mencionarlo, es en esta lámina, en esta. En términos de posición, estos dos elementos nos están describiendo al conjunto de puntos equidistantes a partir del origen del sistema 1, que sería lo que se denomina el lugar geométrico de la junta. Es decir, únicamente este eslabón, a partir del sistema P, puede interactuar con el entorno en todos los puntos que incluye esta curva. Ahora, están sujetos a siempre estar a la misma distancia de este punto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos este operador de derivada? Bueno, ¿qué es lo que hacen las derivadas? En nuestra transformación, es decir, en nuestra transformación homogénea, lo que hicimos fue tomar esos vectores libres que representaban un cuerpo y pegarlos, de tal manera que no se pudieran mover. Cuando nosotros aplicamos la derivada, los vectores de velocidad resultante vuelven a ser libres.
pero se van a ver reflejados por los efectos de giro. Entonces, en este caso, teníamos el vector de posición de nuestro sistema 1 con respecto a nuestro sistema P. Si yo lo tomo ese vector y lo giro 90 grados y me lo llevo a este punto, lo que me está indicando su derivada es que la velocidad lineal con la que se mueve este punto es tangente al lugar geométrico y que tiene esta dirección. Es lo que significa este elemento. Entonces, este elemento, o sea, la derivada parcial del vector de pose, lo que nos indica es la dirección de la velocidad resultante del sistema, del punto que nosotros estamos asociando a nuestro sistema P. Ahora, del lado de la rotación, nos sale este elemento que es un 1, es una constante. Porque, bueno, este 1, acuérdense que estamos girando sobre el eje Z1. Y ese eje es unitario, que apunta en la dirección de Z. Entonces, aquí lo que representa este elemento es la dirección o la magnitud del eje de rotación de la velocidad angular. Entonces, como el eje Z1 es un vector unitario, es por eso que su proyección en rotación vale 1. Entonces, en términos, aquí lo que pasa es que encima. Entonces aquí, en términos de la velocidad, para que esta velocidad en tanto lineal como angular se vean reflejadas, lo que hace el operador de derivada es que rompe esas restricciones de posición y de orientación que le metimos al cuerpo para que esos puedan ser trasladados a los puntos que le corresponden. Entonces, en el caso de las velocidades rotacionales, esas sí no se ven afectadas, pero en el caso de las proyecciones de la velocidad lineal, esas sí van a estar relacionadas con la ubicación del punto que nosotros estamos analizando. Es decir, ahorita lo que hice fue definir este vector, ¿se acuerdan? De aquí para acá. Y si yo tomo este vector libre de posición o lo hago libre mediante la derivada y lo giro 90 grados, como me lo está indicando la ecuación, corresponde a este punto. Pero si yo tuviera estuviéramos analizando otro punto más pequeño o diferente dentro del eslabón, se dan cuenta que esta proyección sí depende de la relación de distancia que hay entre el origen de nuestro sistema 1 al punto que nosotros estamos analizando. Entonces, ese es un detalle importante que nos puede afectar o no, dependiendo de qué tipo de análisis estamos haciendo. En el caso de la cinemática, siempre lo vamos a hacer de sistema a sistema. En el caso de la dinámica, vamos a calcular estas velocidades de un punto especial, del punto relacionado con el centro de masa, con el fin de poder calcular la energía de movimiento de ese cuerpo mientras se ve afectado por los efectos de rotación que le va a proporcionar un motor. Entonces, eso lo vamos a ver cuando modelemos la dinámica, que hoy, bueno, ya sería posiblemente la siguiente clase, o creo que nos toca simulación. Ahora, ya para que podamos terminar ahorita en el tiempo que nos queda, pues igual, si nosotros queremos conocer ahora las relaciones de aceleración, pues lo que tendríamos que hacer sería derivar en lo que sería la velocidad. Entonces, déjenme nada más agarrar déjenme nada más le pongo los dos puntitos. Ay. Entonces lo tenemos aquí.
Vamos a aplicar la derivada con respecto al tiempo. Y se la vamos a aplicar al vector de velocidad. Entonces, aquí, eso significa que a los elementos variantes que tiene este vector, lo tenemos que derivar con respecto a cada uno de esos elementos y completarlo con la regla de la cadena. Ahora, ¿cuántos elementos variantes tiene el vector de velocidad? Ahora, no hay que pelearse mucho, ¿eh? La orientación... sí, perdón. ¿Ibas a decir algo? Ah, pues el teta 1 y teta punto. Ok. Bien, está bien. Sí, es correcto. Sí, porque lo que está pasando es que el motor lo que va a hacer es que va a girar y va a cambiar la orientación del eslabón. Y a su vez le va a proporcionar la velocidad. Ahora, la posición y la velocidad de este eslabón son independientes. No sé si eso quede claro. Son independientes porque nosotros podemos iniciar a darle velocidad al... El motor puede girar en cualquier posición, digamos, para no hacerme bolas. Vamos a establecer una posición inicial de este eslabón, que puede tener este ángulo. Puede ser cualquier... Eso significa que el eslabón puede tener cualquier orientación inicial. Y de repente el motor empieza a girar y le empieza a dar velocidad. Eso significa que la velocidad que va incrementando no se va a ver afectada por cualquier posición en la que el eslabón inicie. Entonces eso significa que son linealmente independientes. Entonces significa que este vector lo tenemos que derivar parcialmente con respecto a teta 1 con respecto a 0 y en este caso como está variando esta parte, pues lo completamos con la regla de la cadena y el otro elemento que sí, como bien nos dijeron, que sería la velocidad y la variación de la velocidad es la aceleración. Como estoy transmitiendo desde la ventana más, más lejana y no sobre el monitor grande para no deformar, de repente no le atino. Entonces aquí ya tenemos nuestro vector de aceleración. Entonces, de aquí, algo muy importante que nosotros debemos entender es que las ecuaciones se leen de manera similar a la que se lee un enunciado, donde cuando tenemos un signo de más significa que es un elemento complementario. Entonces significa que hay dos elementos que nos están afectando en la aceleración. Entonces, lo traemos para acá. Y ese sería nuestro vector de aceleración. Entonces, de aquí nos sale como resultado un vector, que en este caso sería este primer vector asociado al cambio de velocidad. Pero su proyección como tal nos sale en sentido negativo. De este punto va hacia abajo. Y tenemos otra aceleración asociada directamente al cambio de velocidad de la junta. Y esa tiene la misma dirección que el vector de velocidad. Entonces, si se dan cuenta, está asociada a esta misma velocidad, a esta misma proyección. Y en este caso, lo que está pasando es que para que estas partículas
se mantengan a la misma distancia mientras cambian de velocidad, tiene que haber algo que las jale. Lo que lo está jalando aquí hacia el centro para que no salgan disparadas en cualquier otra dirección es este elemento, esta aceleración, que si se acuerdan es la famosa aceleración centrípeta, y aquí tenemos lo que sería nuestra aceleración tangencial. Esto es importante porque cuando modelemos a un robot, como estamos por la manera en que establecimos nuestra matriz de transformación homogénea y estamos estableciendo sistemas relativos entre sí, van a aparecer efectos relativos o aceleraciones relativas, que serían estas, y que generalmente se denominan como las aceleraciones de Coriolis. Entonces, estos efectos son una especie de compensación que nos está saliendo por cómo estamos definiendo nuestras referencias dentro de la cadena cinemática. Bueno, entonces ahorita ya van a dar las 7. Aquí ya le paramos. Ya no había, ya lo único que nos falta pues es la junta prismática, pero esta es muy fácil. Simplemente vean cuántas láminas son. Entonces, esta la terminamos de ver la siguiente clase. Voy a abrir el repositorio y ahí les comparto ahorita este archivo. Y lo más seguro es que también les suba los archivos de las prácticas ahí. Entonces, cuando ya lo tenga hecho, se los paso. Por lo menos, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, Profesor, todo bien. ok, entonces si quieren aquí ya le paramos porque ya son las 7 y nos veríamos el miércoles. Vale, profe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a Nos vemos, ustedes. profe.